Os vengo a presentar esta ponencia, Violencia Obstétrica en España. Creo que después de la presentación que Lourdes me ha hecho, no me queda ya mucho más que decir de mí misma. Mis dos grandes líneas de investigación actualmente, lactancia materna y violencia obstétrica. Bueno, ¿por qué celebramos hoy esto? Creo que es importante destacar que esta semana es la Semana Mundial por el Parto Respetado, por el parto y nacimiento respetado, y este año el lema es respeto a las necesidades de la madre y del bebé en cualquier situación, después de la pandemia esta que acabamos de pasar y que hemos visto algunas de las cosas que esperemos que nunca más sucedan, ¿no? El año pasado tuvimos que abortar misión, como bien sabéis, ¿no? Nos vino a visitar el SARS-CoV-2 y no pudimos celebrar con mucha tristeza y con mucha pena el segundo seminario que teníamos preparado sobre violencia obstétrica. Pero bueno, creo que esto nos ha servido, Lourdes, para tener un año más de experiencia, un año más de aprendizajes, un año más de conocimientos y venir con las pilas súper cargadas para poder presentar hoy lo que vamos a hacer a lo largo de todo este día, ¿no? Preparado con mucho cariño y con mucho mimo. Y no me enrollo más y vamos a lo que vamos. ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, es importante señalar que el Fondo de Población de Naciones Unidas ha reconocido, a través del informe de la ONU que la relatora especial publicó en 2019, que hay una falta de consenso sobre la forma de definir este tipo de violencia. Y el problema de no tener una definición concreta es que tampoco la podemos medir. Y esto supone a nivel internacional algo serio, ¿no? ¿Me puedes dar, Amparo, al play? Casi me atrevería a decir que todas las mujeres que conozco han sufrido en algún momento de su vida, una vez han empezado su vida sexual, reproductiva, y muy poca gente sabe que tiene un nombre. La violencia obstétrica es un tipo de violencia machista que se da exclusivamente hacia las mujeres en el contexto de la atención institucional sanitaria a sus procesos reproductivos. De todas las cosas que me hicieron, de la maniobra para acelerar el parto, del romperme la bolsa sin consultarme ni informarme, no dejarme movimiento libre, luego subirse encima de mi barriga para obligar a la niña a nacer. Es un océano de actitudes, de maltrato, de tasas de intervencionismo y patologización de procesos como el embarazo, el parto o el puerperio. Miles y miles de mujeres que han sufrido este tipo de violencia y que muchas de ellas todavía no lo saben. Me parecía muy importante el día de hoy traer las voces de las mujeres también. Y por eso a lo largo de mi presentación también tengo estos pequeños clips de audio que me acompañarán y que mis alumnas también saben que me gusta mucho utilizar en el aula. A pesar de no tener un consenso sobre qué es la violencia obstétrica, existen definiciones hechas sobre este concepto en diversas partes, ¿no? Por ejemplo, a nivel legislativo, sobre todo en Latinoamérica, en Venezuela, si esto me pasa, en el anteproyecto de ley de Ecuador, en Argentina y en Europa. El problema es que no teníamos nada por el estilo, ¿no?, que definiese la violencia obstétrica. En Europa lo tratábamos simplemente como un movimiento social y poco más, liderado por grupos como el Observatorio de Violencia Obstétrica, que, bueno, que era un movimiento social, ¿no?, que nos uníamos y íbamos a trabajar por ello, ¿no?, pero poco más. Hasta que a finales de diciembre de este año pasado, 2020, Cataluña modificó su ley de las mujeres para erradicar la violencia machista y en su artículo 4, entre las formas de violencia machista, definió qué es la violencia obstétrica. Por primera vez en Europa, si no me equivoco, tenemos la definición de violencia obstétrica en una legislación. Pero si me tengo que quedar con alguna definición, yo me sigo quedando con la de Jesús Arricoy, que ahora posteriormente nos hablará, que dice que la violencia obstétrica es cualquier práctica o actitud médica expresada mediante lenguaje o actos que durante el seguimiento gineco-obstétrico de las mujeres embarazadas, parturientas o lactantes, cualquiera de las tres etapas, importantísimo no olvidar este periodo de puerperio, ignora los derechos, los deseos, las decisiones, las necesidades, las emociones o la dignidad tanto de las mujeres como la de sus propios bebés. Y voy a hacer aquí también un pequeño inciso, y es que se acaba de modificar la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica sobre la infancia,
y sé que gente como Ivone Olza, que ya la hemos nombrado de parte del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, El parto es nuestro, Ian, insistieron todos los grupos en que apareciese dentro de la ley la palabra bebé, y hasta 69 veces se encargaron en las modificaciones, en las aportaciones, escribir la palabra bebé, y se han retirado 69 veces. ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, pues hay que también decir que a raíz de esta falta de descripción de qué es, algunos organismos como la OMS, durante muchísimos años, en vez de estar hablando de violencia obstétrica, ha estado hablando de falta de respeto, de maltrato, ¿no? Pero nunca sin llegar a decir la palabra violencia, porque no sé si aquello parecía demasiado fuerte, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Dónde creéis que se produce la violencia obstétrica? Si os pongo un mapamundi, ¿dónde pensáis que hay evidencia científica, que es desde mi posicionamiento, que demuestre la violencia obstétrica, la existencia de violencia obstétrica? Pues bueno, os diré que tenemos evidencia en México, en Argentina, en India, en Tanzania. Esto a veces se queda parado y no pasa. República Checa, Ecuador, Italia, Estados Unidos, Nigeria, Brasil, Australia y España. En estos, ¿dónde vamos a quedarnos? Vamos a hablar de estos 3 estudios recientemente publicados sobre la violencia obstétrica en España, que es lo que vengo a presentaros. Mirad, pasamos una encuesta a las mujeres, obtuvimos más de 17.500 respuestas, perdonad, que representaban a todas y cada una de las comunidades autónomas de España. Tuvimos que retirar de los resultados las respuestas provenientes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero por motivos puramente estadísticos, porque eran una N muy pequeñita y ya sabéis, cuando vamos a hacer estadística esto no representa, ¿no? Y tuvimos que retirarlos, pero por motivos puramente estadísticos, insisto. ¿Y qué nos respondieron las mujeres? Pues nos dijeron, en prácticamente el 70% de los casos, más de 2/3, ¿no? 2 de cada 3, que las instituciones sanitarias no apoyan los derechos que tienen. Más de 1/3 nos hablaron de que fueron criticadas por su comportamiento, con comentarios irónicos, con descalificadores, que se les había utilizado para dirigirse a ellas comentarios con sobrenombres o diminutivos, infantilizándolas. Más de la mitad, o aproximadamente la mitad, les resultó imposible aclarar dudas, expresar miedos o inquietudes, y más del 80% nunca se les pidió el consentimiento informado. Creo que ya estoy recuperada, pero aún me tiembla la voz. Mamá, cántame una nana, pa' que yo quiera salir. Cuando nací mi primer hijo yo quería un parto natural. Se lo dije así a mi ginecólogo y él me dijo que sí, que tranquila. Pasaron las semanas y en la semana 38 me dijo pues que habría que inducir. Pero ¿por qué no me dejas ponerme de parto? ¿Qué pasa? Mi ginecólogo tenía un viaje a Madrid. Se tenía que ir a Madrid y entonces le venía muy mal que yo pariese en la semana 40. A lo cual yo dije que ni hablar, que yo no me inducía al parto. Él se enfadó mucho, la matrona también estaba bastante enfadada. He de decir que fue un parto en la privada, Zaragoza. Oigo voces de otros mundos. Yo me encerré en casa porque yo tenía que parir. Me crearon una angustia increíble, pero no me ponía de parto, me lo querían inducir enseguida. Y bueno, al final, justo el día de la semana 42, con todo el mundo ya casi golpeándome la puerta, me puse de parto y fui al hospital. Estaba yo a 4 patas en la cama cuando llegó la matrona, dijo, deja de hacer el tonto y quítate las bragas. No me preguntó absolutamente nada de todo lo que me empezó a hacer. Me puso vía, correas, monitores, me tumbó boca arriba. Yo le decía, por favor, boca arriba, no, boca arriba era insufrible las contracciones. Cállate, y ya está. Me pierdo y no sé. De estas 17.500 mujeres, el 44% nos respondieron que habían recibido o creían haber recibido procedimientos, intervenciones totalmente innecesarias y o dañinas para ellas mismas o para sus bebés. Entre las intervenciones, que hay bastantes, un listado bastante amplio,
Destacamos aquí unas cuantas, ¿no? Como por ejemplo prácticas que tenían que estar tan desterradas como el rasurado del vello púbico o como la utilización del enema, ¿no? Pero también la prohibición de comer y beber en más de un tercio de las mujeres, la restricción de movimientos, cuando sabemos que el movimiento es fundamental, el uso de oxitocina sintética en prácticamente la mitad de las mujeres, o la maniobra Christeller, maniobra que debería estar erradicada de nuestros paritorios porque hace prácticamente 10 años el Ministerio de Sanidad ya utilizó esta mención, ¿no?, en un informe. No se me explicó nada, solo te quedas ingresada y mañana te lo provocamos. Empecé a tener unos dolores extraños que yo nunca había tenido porque era mi primer hijo. Entonces llamé a la enfermera para comunicárselo si esto era normal o no. Sin decirme si es normal o no, me bajaron abajo a quirófano. Sería las 3 o las 4 de la mañana y la matrona que había allí me recibió echándome una gran bronca porque yo lo que tenía que estar descansada, porque mañana me iban a hacer una inducción, que es una cosa, ya empezó a explicarme más. A las 8 de la mañana me indujeron, no sabía qué pasaba. Todavía me emociono, mogollón de dolor, tumbada en la cama, no me daban agua, por favor quiero agua, nadie me hacía caso. Allí entraba Tokiski, como yo digo, metía mano a todo el mundo, llegué a quirófano, el niño no salía. Y un auxiliar, no se me olvidará nunca el nombre, me hizo una maniobra que se llama Christeller, yo no sabía ni que existía. El hombre me reventó por dentro, el dolor más grande de mi vida. Al final el niño salió, yo estaba muy mal, una episiotomía hasta el ano, mi vida sexual ha sido una mierda a raíz de esto. Y cuando yo ya me subí arriba, yo no cogía al niño, yo estaba destrozada, yo pensaba que el niño me había hecho todo eso, unos sentimientos muy raros. Y cuando llegué a casa con un niño de 10 días, que no paraba de llorar, me dolía mucho todo, me dolía mucho el costado, muchísimo, y fui al médico de cabecera y resulta que tenía 2 costillas rotas. Por la maniobra esa Christeller, que está prohibida, me llegaron a romper 2 costillas. Y esto no sé, yo tengo una herida que no para de sangrar, vamos. Yo ahora mismo lo estoy contando y lo siento mucho, pero no puedo evitar emocionarme. Mi hijo tiene ya 8 años, yo lo quiero con locura, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero esto no se quita. Aquí tenemos un gráfico que representa prácticamente todas las intervenciones que propusimos para que las mujeres respondieran cuáles eran totalmente innecesarias, ¿no? Cuáles de ellas se habían llevado de regalo en su parto. Al realizar el análisis de los datos, determinamos también, nos interesaba ver también, es importante que diga una cosa antes, y es que no se trata aquí en estos estudios de señalar a nadie ni a nada, sino de hacer una radiografía de cómo está la situación de la violencia obstétrica en España. Es importante saber dónde fallamos para poder mejorarlo y para poder cambiar, ¿no? Pues eso es imposible. Dicho esto, analizamos a través del tipo de sanidad que las mujeres habían usado, ¿no?, para sus partos, habían utilizado, en relación a estas intervenciones que habían sufrido, que habían vivido de manera totalmente innecesaria. Determinamos 3 tipos de sanidad. La sanidad privada, cuando habían hecho uso totalmente privado, ¿no?, de la sanidad, es decir, se habían controlado el embarazo en el ámbito privado y habían dado a luz en el ámbito privado. La sanidad pública, cuando se había encontrado el embarazo en la sanidad pública y habían dado a luz en un hospital público. Y la sanidad mixta la definimos como aquella en la que la mujer, a su parecer, conforme más le convenía, a ella había usado indistintamente la sanidad pública o privada, ¿no? Es decir, me controlo el embarazo en mi ginecólogo privado porque me da más confianza y luego voy a parir al público, o al revés, ¿no? Me controlo el embarazo en el público, pero me da más confianza parir con mi matrona o con mi ginecóloga privada, ¿vale? Y obtuvimos este gráfico que para mí es sinceramente muy curioso. Lo que vemos es que en la sanidad privada, que son estas líneas de fuera, no sé si se ve el puntero, no se ve. Estas líneas de fuera, hay una mayor patologización, medicalización, intervencionismo en todas y cada una de las intervenciones. La siguiente línea, esta verde, es la sanidad pública, representa la sanidad pública y, como veis, parece que hay una diferencia bastante importante entre el uso de este intervencionismo y esta medicalización entre la sanidad pública y la sanidad privada. Pero todavía nos llama más la atención que la sanidad mixta, lo que determinamos como sanidad mixta, hay todavía menos intervención, menos patologización, menos intervencionismo, ¿no? Y nos preguntamos por qué.
Y leyendo literatura científica alrededor de la violencia obstétrica, del maltrato, del abuso durante los partos, vimos que el empoderamiento femenino tenía muchísimo que ver, ¿no? El poder hacer el uso de los servicios sanitarios, de la legislación, de lo que conocemos, de lo que nos rodea, de nuestros saberes sociales, culturales, a nuestro favor, ¿no? En estos momentos tan cruciales como este, pues parecían muy importantes. Como he dicho, no se trata tampoco de señalar, en la sanidad privada se hace mucho intervencionismo, no se trata de esto. Sabemos también que hay otras áreas también que tenemos que mirar. Aún no hace mucho, desde hablando hace un año y medio, se había filtrado que en el paritorio del Hospital de Canarias, el Hospital Materno de Las Palmas, por protocolo se le decía a todos los médicos residentes que si atendían a una mujer primípara, es decir, que era su primer parto, sí o sí tenían que hacer episiotomía. Claro, después cuando eso se filtró, que era un error de comunicación y tal, bueno, en teoría se corrigió, pero vamos, que sí, que se siguen haciendo episiotomías además, sí, y el problema de la episiotomía... Episiotomías y muchas cosas más, ¿no? Como estamos viendo. En cuanto al plan de parto, vimos que más de la mitad de las mujeres no había entregado ningún plan de parto, pero es que más de un 40% nunca habían recibido una información relativa al plan de parto. No sabían qué era, que tenían derecho a pedir cosas, que tenían derecho a que esas cosas fuesen respetadas, por ejemplo, ¿no? Por esto, tan solo un 20% de las mujeres creían que su parto había sido respetado, ¿no? Su plan de parto había sido respetado. En cuanto al aborto y la pérdida perinatal, más de un tercio de los casos percibieron que se habían llevado también cuidados totalmente innecesarios o injustificados en un momento tan importante, tan vulnerable, ¿no? Tan delicado como es este. Y en un 71% prácticamente nunca se sintieron apoyadas psicológicamente durante el proceso de una pérdida. En cuanto al posparto y la lactancia materna, que en ello estamos aquí también en la universidad, en relación a la lactancia materna, más de un 37% nunca se sintió apoyada ni ayudada para resolver dudas o dificultades en relación a la lactancia. Y como veis, la satisfacción con la atención recibida, en media de una escala del 1 al 10, es bastante, bueno, podría ser bastante mejorable, ¿no? Las mujeres que refirieron haber sufrido violencia obstétrica ni siquiera llegamos al 5, ¿no? En la sanidad. Más de la mitad de las mujeres refirieron que tras el parto se habían sentido inseguras, vulnerables, culpables, incapaces o totalmente indiferentes. Imaginaros un momento tan crucial como es recibir la vida de tu bebé, ¿no? De tu hijo, de tu hija, que debería ser un momento bonito, no idílico, no de película, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que debería ser un momento cálido, acompañado, respetado, ¿no? Y que una mujer se lleve la carga de vulnerabilidad o culpabilidad a su casa debe ser duro. Más del 38% de las mujeres respondieron que habían sufrido violencia obstétrica. Cuando analizamos las variables de las mujeres que habían sufrido violencia obstétrica, vimos que el ámbito asistencial identificado como más violencia obstétrica fue el hospitalario y el momento, el parto, ¿vale? El parto hospitalario fue identificado como el momento donde más violencia obstétrica se habían llevado, respondiendo cosas como, por ejemplo, en prácticamente un 90% de los casos, haber recibido críticas al comportamiento y un trato totalmente infantilizador, ¿no? Durante el parto en el ámbito hospitalario. Y las principales figuras identificadas, como no puede ser de otro modo, la matrona y el ginecólogo o la ginecóloga, pero claro, ellas son las que están ahí en el momento del parto. Esto parece normal, ¿no? Incluso, diría yo, lo habitual. Analizamos también algunas de estas variables, sobre todo las más llamativas, por ejemplo, petición de consentimiento informado y la información recibida, que os recuerdo que más del 80% de los casos no recibieron este consentimiento informado. Y lo diferenciamos en los tres momentos, ¿no? Embarazo, parto y puerperio, y también añadimos los profesionales sanitarios que las mujeres identificaban como más violentos, ¿no? Como los que habían proporcionado esta violencia obstétrica. Y como veis, el ginecólogo o la ginecóloga está representada después de la matrona, antes que la matrona, en todas y cada uno de estos momentos, ¿no? Pero bueno, me llama la atención también otras figuras, como por ejemplo el anestesista, bastante presente también, ¿no? O esta figura otro, que ahora hablaremos. Críticas al comportamiento e infantilización, lo mismo. Parece que este gráfico está bastante
bastante igual, ¿no? Todo el rato el ginecólogo y la matrona aparecen dos figuras bastante destacadas, la enfermera aparece mucho en el puerperio, pero fijaros, anestesista, ¿cómo puede aparecer el anestesista de forma recurrente también, ¿no? Esta figura otro. Aquí en España supongo que sabéis que esta figura, ¿no?, de anestesia hace una visita durante el parto, ¿no?, en el que entrega el consentimiento informado, se firma para administrar la analgesia epidural y poco más intervención durante la mujer en relación a la mujer y al embarazo, siendo un embarazo totalmente sano y normal. Por lo tanto, es llamativo que durante el embarazo, ¿no?, aparezca como críticas al comportamiento o la infantilización la figura de anestesia, aumentando también en el parto. La imposibilidad de aclarar dudas, miedos o inquietudes. Nuevamente, crecen estas figuras, ¿no?, que os mostraba antes. En cuanto al apoyo a la lactancia materna, que es algo que ya os he dicho, violencia obstétrica y lactancia materna, son dos grandes áreas que yo analizo. Aquí intentamos ver en qué ámbito estábamos fallando más, ¿no? Si en el ámbito de atención primaria, hospitalaria o en ambas. Y aunque las figuras están bastante representadas en ambas, es necesario destacar que en atención primaria el pediatra o la pediatra fue la figura más señalada, mientras que en atención hospitalaria enfermería se llevaba como que la palma. Y hablemos de esta figura de otro. Me parece muy importante destacar que en todas y cada una de las variables analizadas aparece de manera recurrente el otro. Las mujeres no sabían identificar a esta figura, ¿no? Y es bastante relevante ver que en un ámbito sanitario en el que la presentación debería ser obligatoria, en el que el trato cálido, el acogimiento, ¿no?, el trato a la embarazada, a la mujer embarazada, debería ser fundamental. Que las mujeres no sepan identificar qué figura tienen enfrente es bastante llamativo, ¿no? Invita a reflexionar acerca de este trato que le damos, de la comunicación que tenemos con las mujeres y efectivamente a intentar mejorarlo, ¿no? Os he presentado un montón de cifras que teníamos en nuestros resultados, pero la relatora especial de la ONU en su informe también presentaba otro montón de tratos de los que se refería a la violencia obstétrica, de los cuales no tenemos cifras, no tenemos porcentajes, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres también han denunciado haber recibido durante el parto amenazas por parte de los profesionales sanitarios de retirarles el tratamiento, sufrir violencia física u obtener malos resultados sanitarios, lo que también incluye amenazas de palizas si la mujer no obedece y la culpabilización de la mujer por los malos resultados sanitarios de ella misma o de su bebé. Y de todo esto no tenemos cifras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se produce la violencia obstétrica? Hay un claro sesgo de género identificado en la literatura científica, ¿no?, de manera muy amplia, en la que la relatora especial en la ONU dijo que además de este contexto de género, este sesgo de género, había un contexto más amplio de desigualdad estructural, de discriminación, de patriarcado, en la que la falta de una correcta educación, formación, tanto de los profesionales sanitarios como de las mujeres en sí, pues también hacían, ¿no?, que esto propiciase la violencia obstétrica. En la literatura científica también se identifica la estratificación social, un nivel socioeconómico bajo, la juventud, la raza y el desconocimiento de las propias mujeres sobre sus propios derechos. Pero también hay factores, me estáis moviendo el PowerPoint, no sé qué estáis haciendo. También hay factores que perpetúan la violencia obstétrica, como por ejemplo una falta de una correcta formación de profesionales de la salud o el modelo médico hegemónico que está instaurado el parto, ¿no?, el paradigma del parto en nuestro país de manera amplia, en el que se ve el parto como una situación de riesgo. Y así lo indica la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia en un informe que publicó en 2018, que tildó la violencia obstétrica como un concepto legalmente delictivo, moralmente inadecuado y científicamente inaceptable, y que describió cosas dentro de este informe como estas, ¿no? En el parto, cada individuo se enfrenta de forma solitaria a su destino en 10 centímetros de vagina. Está en nuestras manos acompañarlo y ayudarlo a enfrentarse al resto de una vida de 80 años con la mejor adaptabilidad, salud e independencia social. O sea que
hay factores que también perpetúan. Pero no olvidemos que aunque hemos visto figuras profesionales dentro de un entorno, ¿no? y dentro de un ámbito sanitario específico, público-privado, estos ámbitos, independientemente de todo, están dentro de unas instituciones. Y esta violencia, este tipo de violencia, la violencia obstétrica, también está catalogada como una violencia institucional, ya que dentro de estas instituciones la administración sanitaria parece que no aporta suficientes recursos materiales, humanos, espacios, turnos, cargas elevadas de trabajo, ¿no? Para la atención amable al parto. Y, por lo tanto, hay que hacer también un análisis importante de cómo la administración sanitaria trata a los profesionales sanitarios y a las propias madres, ¿no? Dentro de estas áreas. Fijaros, este es un gráfico de la OCDE que muestra los médicos por cada 1000 habitantes. En cuanto a los médicos, fijaros, no estamos mal del todo, podríamos estar bastante mejor, pero bueno, no estamos mal. Pero cuando vemos el mismo gráfico, si quiere pasar la diapositiva, ahora sí, en enfermería vemos que estamos a la cola. Las matronas aquí en España somos enfermeras también, ¿vale? Por lo tanto, hay mucho que mejorar, no solo a nivel personal, individual del personal, ¿no? Sino también a nivel institucional, estructural. Por ello, también es necesario señalar una serie de factores políticos y legislativos que hacen que la violencia obstétrica se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, tampoco que las mujeres puedan obtener un permiso de maternidad lo suficientemente extenso como para poder dar, si lo desean, una lactancia materna exclusiva de 6 meses, ¿no? Teniendo que incorporarnos al trabajo en este país a las 16 semanas después de haber dado a luz. ¿Y qué consecuencias tiene esta violencia obstétrica? Hablaremos largo y tendido también de esta tarde de esto, pero bueno, yo voy abriendo pequeños paquetitos a lo largo de esta charla de cosas que veremos también a lo largo de todo el día. Y un reciente estudio, hecho aquí en España, por cierto, habla que incluso un 13,1% de las mujeres que han dado a luz y que se han sentido violentadas, al cabo de un año presentan un alto riesgo de sufrir trastorno de estrés postraumático perinatal. Además de otras consecuencias, ¿no? Como el bloqueo, la dificultad para retomar relaciones sexuales, sobre todo con penetración, la rabia, la desconfianza con los profesionales sanitarios, la infertilidad secundaria por miedo a volver a pasar por ahí, no quiero tener más hijos, la mala adaptación al rol maternal, las dificultades relacionadas con la lactancia materna y un montón de secuelas físicas como la pérdida de un útero tras una cesárea innecesaria o dolor permanente en el coito o una incontinencia urinaria o fecal por una episiotomía, ¿no? Pero estas consecuencias también se presentan en profesionales sanitarios, no se escapan. Y es que algunos profesionales también sufren síntomas compatibles con este trastorno de estrés postraumático por ser testigos de violencia obstétrica e incluso algunos abandonan su profesión por no querer seguir perpetuándola. Yo he sido cómplice de violencia obstétrica pues en numerosas ocasiones. Te come. Yo recuerdo, siempre contaba, iba al hospital con un escudo y una lanza a ver por dónde viene y cuando al final ves que delante de ti tienes todo un ejército y tú estás con una piedra, pues te das la vuelta, te curas las heridas y por otro lado empiezas a luchar otra vez. Y la violencia obstétrica no solo existe, sino que está embebida en el sistema, todas somos víctimas de ella, pero las matronas también. Ahí está el sistema, como está hecho el sistema de jerarquía, que si tú no acatas, pues se toman represalias contra ti. Hombre, esto lo he sufrido yo en mis propias carnes, después de trabajar un tiempo hasta que aguanté, pues me hice matrona independiente, porque simplemente no podía seguir siendo cómplice de ello. A las mujeres que cuidamos, las matronas díscolas, se les hacen forceps, pues eso, partos instrumentales, episiotomías, para enseñarnos a nosotras, las matronas que las defendemos, quién manda ahí. Yo me fui del hospital, cuando entregué mi renuncia, entraron
al paritorio donde yo estaba, todos los médicos, toda la guardia que estaba ahí, 8, 9, 10. Y la pobre mujer dijo, ¿qué pasa? Evidentemente asustada. Y dije, contigo nada. Tú y el bebé estáis bien. Y venían a por mí, porque cada vez que uno me decía una cosa, entonces vinieron pues todos, porque evidentemente contra todos no puedo. Y nada, llevo viviendo en el Reino Unido desde hace casi 4 años, pues feliz, porque aquí evidentemente los derechos humanos y los derechos de las mujeres se respetan bastante más que en España. A pesar de todo lo que hemos estado hablando, la existencia de la violencia obstétrica sigue sin estar aceptada, como hemos visto, por gran parte de la comunidad médica, incluso de la sociedad, por esta característica estructural que posee, ¿no? Que hace que el personal de la salud que la ejerce pues no sea plenamente consciente de lo que está haciendo, ¿no? De cómo lo está haciendo. Y por eso se habla también de la normalización de la violencia obstétrica. La relatora especial, que como veis la traigo de manera transversal a lo largo de toda mi charla, porque este informe me parece fundamental, decía que la violencia contra las mujeres en el parto está tan normalizada que todavía no se considera violencia contra la mujer. Y por eso hoy os agradecería que hiciéramos también un ejercicio crítico, ¿no? De qué vemos y cómo lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, esto es un cartel para celebrar o para felicitar a las matronas por el Día Internacional de la Matrona, el día 5 de mayo, en este caso de la mano del SATSE. ¿Veis algo que os extrañe, que os parezca raro en este cartel? Yo veo normalización de la violencia obstétrica. Creo que no es necesario que nadie abra las piernas a nadie, ¿no? Para poder hacer una exploración. Tú cuando vas al médico, alguien te coge el pecho para que te ausculte. No, pones tu pecho a disposición de, ¿no? Cuando tenemos que abrir las piernas por algo será. Se ve que al CECOBA también le pareció buena idea. El año pasado, en el mismo mes de mayo, la misma foto para felicitar a las matronas, ¿no? Y este año, Enfermera en Apuros pues ha compartido esto ampliamente por redes sociales, aunque finalmente tengo que decir que lo retiró en su favor. Tengo que decir que lo retiró, pero se extendió muy rápidamente, ¿no? Soy matrona y traigo bebés al mundo bebés que lo cambiarán todo. No sé qué veis, pero yo veo una mamá en segundo plano, ¿no? Matrona o enfermera en primer plano, mamá en posición de litotomía, mamá y bebés separados, bebé con chupete, bebé con manta, bebé con gorro, sin piel con piel, biberón, o sea, es que lo tiene todo. Le faltaba solamente la frasecita de traigo bebés al mundo, que lo cambiaran todo. Demasiada normalización, ¿no? Y esta normalización nos preocupaba también en alumnos de Ciencias de la Salud, en enfermería, que era lo que veíamos nosotros de más de cerca, ¿no? Y preparamos hace un par de años un cuestionario para ver si realmente nuestras alumnas aprendían o normalizaban este tipo de violencia durante sus prácticas clínicas, y vimos que efectivamente así era. Y por esto tenemos razón de ser hoy aquí, porque si nuestros alumnos veían esto y lo normalizaban y lo interiorizaban, puede ser también que el resto también lo esté pasando, ¿no? Y en ello estamos, intentando analizar esta situación de cómo y cuándo se produce esta normalización también. En futuros profesionales sanitarios estamos hablando. Esta encuesta que pasamos, vimos que cuando realizamos un estudio, ¿no? Estadístico para ver qué dimensiones, qué apartados podía tener esta encuesta, vimos este gran dibujo. Y es que el alumnado era capaz de identificar una serie de intervenciones sanitarias que parecían que estaban protocolizadas, que eran bastante visibles, como la canalización de la vía intravenosa, la posición de litotomía, el rasurado, ¿no? La administración de enemas. Pero hay, en este modelo iceberg, en este modelo de iceberg, donde una pequeña parte es visto, pero hay un mundo abajo que todavía permanece invisible, un montón de conductas que no estaban protocolizadas y que parecían tan normalizadas que eran muy difíciles de identificar, ¿no? Como por ejemplo la inmovilización de la mujer, ¿no? Parece normal que una mujer no se pueda mover de un sitio cuando está dando a luz, o el uso de la maniobra Christeller, donde no solo no está protocolizada, sino ni siquiera se registra en la historia clínica porque sabemos que está mal hacerla, ¿no? Por ejemplo. Y aunque algunos profesionales de la salud sepan de su existencia, conozcan las prácticas que se atribuyen a la violencia obstétrica
incluso reconozcan momentos propios en los que han podido ejercer violencia obstétrica, porque esto es un ejercicio de reflexión precioso, pues no saben dónde ir a denunciarla, no saben qué mecanismos tienen, para poder defender a las mujeres. Y esto se hace, la verdad, duro, ¿no? de darte cuenta de que quieres cambiar el sistema y no sabes ni por dónde empezar. Y el grupo de Ramón Escuriet y compañía, hace tampoco no mucho, publicaron un importante estudio en relación a la maniobra de Christeller. Te voy a dar una pequeña ayuda, ¿no? Y hablaban en su estudio de cómo de difícil era para las mujeres salir de esa maniobra, ¿no? Y decían cosas como que eran prácticamente imposible para las mujeres poder rechazar algunas prácticas perpetuadas en el tiempo en los paritorios por cierta incapacidad real o adquirida por el sistema que hace que su voz se silencie. Pero fijaros, ¿cómo salir, por ejemplo, de aquí? ¿Cómo salir de aquí? Creo que nosotras, sanas y perfectas, sería difícil salir de debajo de 4 personas, ¿no? Pues imaginaros una mujer dando a luz, ¿no? Y por eso también tenemos que aportar soluciones para que esto termine, ¿no? Y parece que entre estas soluciones, si esto quiere pasar de diapositiva, entre estas soluciones parece que una legislación específica puede apoyar salir, ¿no? de este impasse en el que nos hallamos con la violencia obstétrica. Aunque también hay estudios que dicen que no parece causar el efecto positivo esperado sobre el conocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, porque tal vez la puesta en marcha de la legislación y ya está sirve más bien de lo justo, no voy a decir de poco, ¿no? sino más bien de lo justo, sin por ejemplo, unos presupuestos reales detrás, ¿no? que apoyen un cambio, que evolucionen, que hagan formación, ¿no? que promuevan. Y la educación como piedra angular. Educación de los futuros profesionales sanitarios, de los profesionales sanitarios que ya están dentro del sistema sanitario, de futuras mamás, mujeres embarazadas, mujeres parturientas, mujeres y de la sociedad en general, ¿no? porque tenemos en cuenta que hemos hablado de que esto es un sesgo importante de género, ¿no? Y en esta sociedad, en esta cultura, hay cosas que cambiar también desde este ámbito, ¿no? para que los derechos de la mujer se respete también en el ámbito reproductivo y obstétrico. Y por supuesto un cambio de paradigma en obstetricia, desde un enfoque, como hemos dicho, de este modelo hegemónico médico, ¿no? este modelo biomecanicista medicalizado, a un modelo de salutogénesis en el que las matronas realmente sean las que lideren los partos. No solo que las matronas lo lideren, ¿no? sino que las mujeres sanas, atendidas por matronas, tanto en su embarazo como en el parto, el puerperio y la lactancia, hay evidencia científica que dice que disminuye las intervenciones sanitarias, aumenta la satisfacción de las mujeres y encima no aumenta ni la mortalidad ni la morbilidad. Y es costo efectivo. Menos intervenciones, matronas son profesionales más baratos de contratar, o sea, es mejor en todos los campos, ¿no? Contratar matronas para atender partos. Y en este sentido quiero hacer un guiño desde aquí ya al Hospital de La Plana por todo el esfuerzo que están haciendo por promover la primera casa de partos en la Comunidad Valenciana. Y entre nosotras mucha sororidad, mucho apoyo, mucha comprensión. Escuchemos a la persona que tenemos al lado. Entonces mi lucha es que mi hija, por Dios, mi hija, mi nuera, mi sobrina, mi amiga, que nadie para así. Y no es que lo hagan con maldad ni muchísimo menos, pero es la falta de información. Son protocolos obsoletos que no son necesarios y no hay evidencia científica que demuestre. Al contrario, ahora se está viendo mucha evidencia científica que si la mujer está en libre movimiento en el parto, si la dejan que se ponga 4 patas, va toda la cosa mucho mejor, ¿vale? Muchas gracias.